Señores Arias. Asimbaya. Presente. Herrera. Carrión. Presente, Inge. Gandro. Presente, ingeniero. Correa. Presente. Castro. Presente, Inge. Espinosa. Fuertes. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Gamboa. Granizo. Presente. Pachamín. Presente. Guaña. Presente. Ingla. Presente. Maldonado. Presente. Martínez. Presente. Moyano. Presente. Narváez. Presente, Inge. Padilla. Si alguien le conoce al señor Padilla, que me envíe un correo, por favor, porque no ha estado viniendo. Pilco. Presente. Pistala. Rivera. Sánchez. Sosa. Presente, buenos días, ingeniero. Díaz. Torres. Presente, buenos días. Guerres. Presente, Inge. Vilema. Presente, Inge. Buenos días. Yes. Bien. Entonces, buenos días con todos. La clase anterior habíamos estado hablando sobre un par de conceptos acerca de justamente las configuraciones serie paralelo que teníamos en los circuitos. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios rapiditos, ¿sí? Para asegurar, o más bien dicho, para probar que su análisis de los circuitos en los... se me fue la idea. Disculpas. Cómo está estructurado la serie y el paralelo. Y luego vamos a hacer una pequeña simulación antes de continuar con nuestra clase. Entonces vamos al pizarrón. ¿Dónde estamos? Listo. Entonces, vamos nosotros a hacer un pequeño ejercicio. Entonces tengo una fuente. ¿Sí? Tengo una fuente, positivo y negativo. ¿Sí? Y tengo una resistencia de 100 ohmios. Luego tengo un punto, un primer nodo A. Y desde este nodo yo tengo
una resistencia aquí y otra resistencia acá. Tengo una resistencia aquí y una resistencia acá. Aquí tengo otro punto. Tengo otra resistencia aquí. Tengo el nodo de salida. Y esto es tierra. Y esto es tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos nosotros? Ahí me pongamos las cantidades. 50 ohmios. 50 ohmios. 70 ohmios. 30 ohmios. Y 75 ohmios. ¿Sí? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias en este circuito definido. ¿Sí? ¿Cómo comienzo a analizar mi circuito para determinar cómo reducirlo? ¿Cuál es la idea de la reducción de un circuito? La idea de la reducción de un circuito es poder hacer el cálculo sobre cuál es la resistencia total para poder hacer el análisis de voltaje y el análisis de corriente. Entonces, ¿por dónde comienzo yo a realizar el análisis de este circuito? Señor Torres, cuénteme, ¿qué se le ocurre a usted? O sea, desde el principio, desde donde arranca la fuente. Ya, ¿cuál es su idea? Cuéntenos. O sea, otra idea tenía era que como que transformar el que tengo paralelo, de ser 70 años y 30 años en uno solo, luego que me ¿Ya? queden dos en serie, luego que se me transforme eso en un paralelo y luego de ese paralelo transformarlo a un solo, o sea, a una sola resistencia para que solo me quede 100 más todo el total que me quedó o sea, desde el nodo A hasta el nodo final de que está acá. Sí, ¿Sí me voy a que entender? sería el Algo así. nodo P. Entonces, usted nos dice que primero voy a resolver este ramal, Eso, ramal. ¿sí? Esta estructura, luego lo sumo a esta estructura, luego hago este paralelo, y luego lo sumo a este, ¿no es cierto? Alguien que tenga otra idea. Esta nos funciona. Alguien que tenga otra idea. Señor Tuquerres, ¿qué le parece a usted? No le escuché, señor Tuquerres. No, la misma idea. Ok, entonces vamos a comenzar. Por favor. Señor de Castro, ¿qué es lo que tengo que hacer para reducir esta estructura en paralelo? Profe, ¿me escucha? ¿Eh? Sería la misma idea del anterior compañero, simplemente desde la fuente de poder empezar a realizar los paralelos y los que serían en series. Ya, eso le estoy diciendo. ¿Qué tengo que hacer para resolver esta estructura en paralelo de 70 y 30? ¿Cuál sería el de 70? Es que no le veo bien, estoy en el celular porque tengo problemas de conectividad. La de arriba es la de 70 y la de abajo es la de 30, pero ambas están en paralelo. Entonces, ¿cómo tendría que utilizar la fórmula? La de 70 estaría en paralelo a la de 30. 30, correcto. Y ambas estarían en serie a la de 75. Sí, eso Y ya arriba sabemos. Lo que le estoy pidiendo es
¿cómo ejecuto la fórmula para obtener la resistencia final del paralelo entre la de 30 y la de 70? Ahí sí no sabría, profe. Me disculpo. Que vimos la clase anterior. Señor Maldonado, ¿cómo hago? Inge, yo tampoco sabría, solo sé cómo resolver aún cómo ponerlo. Señorita Chungandro, Sí, profe. ¿cómo hago? La misma pregunta. Tengo una resistencia de 70 en paralelo con una de 30. ¿Cómo obtengo la resistencia resultante? Mm, Ya vamos, señor Martínez, ya vamos. no sé. Señor Martínez, cuéntenos. Se debería hacer 1 sobre la suma de las conductancias de esas dos resistencias. 1 sobre la suma de las conductancias. No olvidemos que la conductancia es el inverso de la resistencia. O, utilizando la fórmula que vimos que servía solo para dos resistencias, la resistencia en paralelo de esas dos es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, lo que nos da igual a 70 ohmios por 30 ohmios sobre 100 ohmios. Esto es obvio, ohmios cuadrados, lo que nos da 70 por 30 es 2100 sobre 100. Esto me da que es 21 ohmios. Entonces, esta resistencia que tenemos aquí es de 21 ohmios. Esa fórmula la vimos el día martes. Luego, como nos indicó su compañero, luego tenemos que hacer la suma y nos quedamos con una resistencia de 100. Y luego llegamos al nodo A, y en el nodo A yo me quedo con, aquí yo tengo dos resistencias de 50 en serie, por lo tanto, como ya sabemos, las resistencias se suman, y esto es 100 ohmios, y acabamos de calcular que la otra resistencia es de 75 ohmios más 21. 75 más 21 es 96 ohmios, y tengo la salida. Entonces, señor Guaña, ¿cuánto es el resultado del paralelo entre 100 y 96? Ya lo hago, profe. Déjeme abrir la cálcula. Ahí también puedo aplicar la fórmula de R1 por R2, ¿verdad? Claro que O sí, la porque son... ah, Sí, no, un solo está dos. bien. De hecho, esta fórmula es una aproximación de la fórmula general. Obviamente esta nos sirve porque estamos trabajando solo con dos resistencias. Justamente habíamos hablado que podemos extrapolarla a una suma de n resistencias, pero que obviamente se complica la suma y la multiplicación. Entonces, esta fórmula, esta aproximación que tenemos aquí, es útil para dos resistencias realmente. Entonces, podemos aplicar esa fórmula. ¿Cuánto sale? Por 5.96. Me dio a 5.10. E a la menos 5. Por 10 a la menos 5 de ser. Hizo 100 por 96 dividido para 196. Sí. Sí, es que está. No se usa mucho la cálculo de la com. 1600 sería dividido para 196. Sí, 196. Tenemos problemas. Si un ingeniero en 48.97. sistemas no sabe usar la calculadora de Windows. ¿Ok? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Cuénteme. 48.97. 48.97, exactamente. Bueno, en realidad sale 48.98, pero ¿qué es Claro, .01? Entonces, tengo aquí Una pregunta. 48.98, ¿sí?
¿Y de qué nos estamos dando cuenta? ¿Sí? Yo tengo justamente dos resistencias aquí. La una es más grande que la otra. Entonces, yo tengo la una, aquí yo tengo una de 70 y aquí tengo una de 30. ¿Qué puedo afirmar? Puedo afirmar que la de 70 es más del doble que la de 30. ¿Sí? ¿Cuál es la resistencia resultante? Es una resistencia cercana a la más pequeña, ¿sí? Cercana a la más pequeña en proporción, ¿sí? ¿Cuánto es el 70% de 30? 21, ¿sí? Cuando yo tengo resistencias similares, como esta de 100 y esta de 96, el resultante del paralelo es casi la mitad, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos estamos dando cuenta? O bueno, ¿cuánto es el 30% de 70? 21, ¿sí? ¿De qué nos estamos dando cuenta? De que cuando yo tengo dos resistencias, ¿sí? Podemos irlo extrapolando para el resto. Cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, la resistencia resultante es el porcentaje de la una resistencia con respecto de la otra, ¿sí? Como por ejemplo, el 30% de 70 es 21 y el 70% de 30 también es 21, ¿sí? Entonces, esto nos sirve porque estoy dividiendo para 100, digamos. Pero en realidad lo que estoy viendo es que hay una proporción relativa entre las resistencias cuando las hago en paralelo. Si la resistencia es mucho mayor una de la otra, el resultado va a ser muy similar a la resistencia más pequeña, ¿sí? Pero si las resistencias son comparativamente iguales, como por ejemplo en esto que es 100 y 96, la resistencia resultante está muy cercana a ser la mitad de esas dos resistencias, ¿sí? Lo cual tiene mucha lógica. Si por ejemplo tengo dos resistencias de 100, yo para aplicar la fórmula yo tengo que 100 por 100 sobre ¿cuánto? 200. Y esto es igual a 10.000 sobre 200. Cancelo los dos ceros y esto me queda 50 ohmios. ¿Sí? Entonces, yo me tengo que comenzar a dar cuenta de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estos divisores de resistencia, que al final son divisores de corriente, ¿sí? No olvidemos, las resistencias en paralelo dividen la corriente, las resistencias en serie dividen el voltaje. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ver más adelante otra aplicación de esto mismo. Pero si yo tengo una resistencia comparativamente igual a otra en paralelo, el resultado del paralelo va a ser comparativamente la mitad o el promedio de las dos, ¿sí? Si en cambio, si la una resistencia es comparativamente mayor o mucho mayor que la otra, el resultado del paralelo va a ser muy similar, menor, siempre menor, pero muy similar a la resistencia más pequeña. Entonces, ¿cuál es la resistencia total de este circuito que hemos diseñado en este momento? Es justamente 148,98 ohmios. ¿Sí? Esa es la resistencia total de mi circuito. Supongamos que le aplico 12 voltios. ¿Sí? ¿Cuál es la intensidad total de mi circuito? Señor Torres. Ya le digo. 0.08. 0.08 amperios. Entonces sería 8 miliamperios, ¿no es cierto? Sí. Ok, entonces, tenemos la resistencia total, tenemos el voltaje total, porque es el voltaje de la fuente, tenemos la intensidad total. Vamos nosotros ahora justamente a calcular el...
el voltaje y la corriente en cada una de las resistencias. ¿Sí? Entonces, voy a darles, ¿cuánto? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias. Son 6 resistencias, 10 minutos. ¿Sí? En 10 minutos, ustedes van a hacer este ejercicio en sus cuadernos. En 10 minutos me explican cómo hicieron y qué resultados obtuvieron. ¿Ok? 10 minutos. Capaz son 8. ¿Sí? Manos a la obra. Inge, disculpe, Ajá. yo sigo viendo igual el ejercicio anterior y que la intensidad total no colocó nada por la Ah, corriente. no sé si es mi internet o es el suyo o es el karma, pero anda un desastre la conexión. Ahí sí la puede ver. Sí, Sí, igual usted nos dio el resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora tenemos la intensidad total que está corriendo sobre este circuito. ¿Sí? Calculemos los voltajes y las corrientes en cada una de las resistencias. Y en 10 minutos ustedes me explican cómo hicieron, qué resultados obtuvieron y luego vamos al simulador a ver si es cierto. ¿Ok? Manos a la obra.
Listo, ¿cómo nos fue? Señor Martínez, ¿cómo hizo? Cuéntenos. Las resistencias, el voltaje que pasa por las resistencias en 50, bueno, los que están en paralelo, el voltaje es 12. ¿O no? Sí, el voltaje que pasa por las resistencias en paralelo es el mismo, exactamente, pero ¿estamos seguros de que es 12? ¿Sí? Aquí está la fuente. No, eso no es fuente. Aquí está la fuente. Aquí hay una tierra y aquí hay otra tierra. Ok. Entonces, comencemos desde aquí. Lo que tenemos que hacer para determinar es ir de abajo hacia arriba. Para encontrar la resistencia total fuimos de arriba hacia abajo, es decir, encontrando los paralelos más chiquitos, tratándolos de hacer en serie para que luego ser más paralelos, luego más series, luego más paralelos, luego más series, hasta obtener la resistencia total. Entonces, llegamos hasta aquí y luego sumamos y nos dio 148. En esta estructura que está en el pizarrón, ¿cuánto es el voltaje de la resistencia de 100? 8. ¿Ya? ¿Cómo hizo? La intensidad total por los 100 ohmios. Intensidad total, que es 8 miliamperios por 100 ohmios, me da, ¿cuánto me dijo? 8 voltios. Veamos, listo. 8 voltios. Y, y el voltaje del paralelo 2 sería 4. ¿Sí? Obviamente nos damos cuenta de que no es tan 8 miliamperios, porque obviamente el cálculo tiene un montón de decimales, pero para nosotros nos sirve 8 miliamperios. Entonces es esto más 100 y luego tengo que la intensidad es voltaje sobre resistencia, ¿no es cierto? Entonces esto a la menos 1 por 12. 0.080547945 bla, bla, bla. Un conjunto de números. ¿Sí? Bueno, no es 8 miliamperios, es 80 miliamperios. ¿Sí? Entonces es 80 miliamperios. Ok, perfecto. Listo, entonces 80 miliamperios por 100 ohmios me da 8 voltios. No me puede dar 80 porque obviamente no nos da a dónde. ¿Sí? Pero es 80.54. Hagámoslo con 80.54 miliamperios. ¿Sí? Una forma fácil de convertir unidades es, por ejemplo, el resultado me daba 0,080547 y bla, 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 en amperios. Por un amperio es 1000 miliamperios. Se eliminan los amperios, me quedan miliamperios y esto me da 80,54, ¿sí? Haciendo esta multiplicación, yo sé que parece súper simple, súper obvio, pero hacer esta multiplicación o hacerla en el papel evita que tengamos problemas del rato de hacer el examen, porque por ejemplo yo puedo haber hecho 8 miliamperios por 100 ohmios, me daba 0.8 voltios, ¿sí? No 8. Entonces, un decimal me puede afectar todo el cálculo que yo estoy realizando. Entonces, 80.54 por 100 es 8054 o es 8,054 voltios. Luego hago lo mismo, 8054 por la resistencia final que vimos, 48.98, y me da 3,94 voltios. ¿Sí?
Esto es 8, 9, 9 y 11. Casi 12 voltios. Entonces tenemos, el voltaje aquí es de 8.54. Y el voltaje de todo esto, de todo lo que está entre A y B, que es de esta resistencia al final, es de 3.944. Bien. Pero ahora recordemos, lo que está entre A y B es un paralelo. ¿Ok? Entonces, entre un paralelo, ya, entonces, antes de un paralelo, ¿cuánto es la corriente entre estas dos resistencias? Señor Martínez. ¿Entre cuáles, profe? No le vi. Entre esta resistencia de 100 y esta resistencia de 48, ¿cuánto es la corriente? Señor Guaña, ¿qué le pasa a la corriente en circuitos en serie? Es la misma, profe, se mantiene. Exactamente, muy bien, señor Martínez. Entonces, la intensidad en la resistencia de 100 va a ser 80,54 y la intensidad, esto no es Z, es una E. Y la intensidad del paralelo 2, porque el paralelo 1 es del paralelo 2, porque el paralelo 1 es este, es 80,54 miliamperios. Perfecto. Entonces tenemos voltajes y corrientes. Ya sabemos de la de 100. Ahora tenemos que utilizar estos datos para obtener los voltajes y las corrientes del resto. Entonces, 48.98 es el paralelo entre 100 y 96. Por lo tanto, ¿sí? Vamos a hacer que tengo voltaje de una de 100 sumada y el voltaje de una de 96 sumada, porque es la suma de estas dos y la suma de estas dos. Entonces, ¿qué le pasa al voltaje en paralelo? Señorita Chungandro. Señorita Chungandro, está con nosotros. ¿Tiene el mismo voltaje? Bien, señor Carrion. Tiene el mismo voltaje en paralelo. No nos descuide, porfa, señorita Chungandro. Entonces, el voltaje entre la resistencia de 100 y sumada, que es las dos de 50, y el voltaje entre la resistencia de 96, que sumada la de 21,75 es 3,944 voltios y 3,944 voltios. Muy bien. ¿Cuál es la intensidad de la de 100 sumada y cuál es la intensidad de la de 96 sumada? Porque no pueden, o sea, en el único circuito en el que el voltaje y la corriente se mantienen es en el circuito en el que tengo una sola carga. Si tengo más cargas, ya se divide algo. Si tengo más cargas en serie, se divide el voltaje. Si tengo más cargas en paralelo, se divide la corriente. Perfecto, ya lo sabemos. Entonces, ¿cuánto es el voltaje que cae sobre esta resistencia y cuánto es el voltaje que cae sobre esta resistencia? Señor Granizo, la resistencia de 100, ¿cuánto sale? Señor Granizo.
Señor Torres, ayúdenos por favor. Inge, disculpa, ¿estás solicitando la intensidad o el voltaje? El voltaje ya lo sabemos, 3.944. La intensidad de la resistencia de 100 de esta. Entonces sería 3.44 dividido 0.03944, o sea, 0.039, o sea, Dígamelo en miliamperios. 0.039. Ah, 39,44. 39,44 miliamperios. Muy bien. Y en la de 96, ayúdenos por favor, señor Vilema. La de 96 sería... Dele, ve. 41 miliamperios. 41 miliamperios. Ok, comprobemos. Aquí, la corriente es igual, pero la corriente cambia en estas dos resistencias. ¿Cambia en cuánto? Por la segunda ley de Kirchhoff. La sumatoria de todo lo que entra tiene que ser igual a la sumatoria de todo lo que sale. Si entra 80.54 miliamperios, lo que sale, en este caso en dos ramales, tiene que ser la suma. 39.44 más 41, excepto en pruebas y exámenes, es 80.54. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Bueno, en realidad sale 80.44, pero cosas de los decimales. Ya vamos a poner en el simulador. Listo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estas resistencias que estamos trabajando son resistencias que están sumadas y paralelizadas. Entonces, vamos con este ramal de aquí. ¿Sí? Vamos con este ramal de aquí. Esa resistencia de 100 no es una resistencia de 100, son dos resistencias de 50. Entonces, si son dos resistencias de 50, la intensidad de la una de 50 es igual a la intensidad de la otra de 50 porque son dos resistencias en serie. ¿Y eso cuánto es? Justo lo que acabamos de calcular, 39,44 miliamperios. Ahora, son resistencias iguales. ¿Cuánto es el voltaje de la resistencia de 50? 1. ¿Y cuánto es el voltaje de la resistencia de 50? 2. Señor Narváez. Señor Narváez. Ya, profe, ya le hago. Sería la intensidad por la resistencia. ¿Cuál es el mnemónico que yo les di para acordarse de la ley de Ohm? ¿Cuál era, señor Torres? Inge, no me Valeria. acuerdo. Era Valeria. Valeria. Ah, vale. Exactamente, era Valeria. Una de las pocas cosas que nunca hay que hacer en la vida, señor Torres, es confundirse de mnemónicos. Valeria es Valeria, ¿ok? Entonces, Valeria, ¿qué significa? Voltaje, resistencia por intensidad. Entonces, ¿cuánto es el voltaje de la resistencia 50? Nos estaba ayudando el señor Narváez, ¿sí?
¿Cómo es el cálculo, señor Narváez? ¿Qué tengo que hacer? Es multiplicar la resistencia por la intensidad. Y eso nos da Sale 1,972. 1,972 voltios. ¿Ok? Correcto. ¿Cuál es la ventaja que tenemos aquí? Como son dos resistencias de 50, el voltaje se divide para 2, ¿sí? Entonces tengo el voltaje de estas dos resistencias. Vamos con el otro ramal, ¿sí? Que es en el que yo sé que la intensidad de la resistencia de 75 es igual a la intensidad de la resistencia de 21 en paralelo, que es 41 miliamperios. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia de 75 es igual a una cosa y el voltaje de la resistencia de 21 en paralelo es igual a otra cosa. Señor Wingla, ¿cuánto es el voltaje de la resistencia de 75? La corriente 75 es 41, ¿verdad? 41 Sí, miliamperios. 41 es lo que pasa por aquí abajo, que es lo que Ya. vimos, la resistencia del 96. Pero como es una suma, la resistencia es exactamente la misma. La intensidad es exactamente la misma. Entonces, ¿cuánto sale ese voltaje? Sería 3,075 para el voltaje de 75. Ya, muy bien. ¿Y usted mismo cuánto para el voltaje de la resistencia de 21? Debe ser la misma porque están en serie. Ah, no, perdón, era corriente. Entonces sería 0,861 voltios. 0,861 voltios. Muy bien. Entonces, vamos con la resistencia. El último ramal. Tengo el voltaje de la resistencia de 70 es igual al voltaje de la resistencia de 30, que es 0,861 voltios. ¿Cuánto es la intensidad de la resistencia de 70 y cuánto es la intensidad de la resistencia de 30? ¿Sí? Señor Carrión, ¿Mande, Inge? ¿cuánto es el voltaje, la intensidad en la resistencia de 70 y cuánto es la intensidad en la resistencia de 30? Si sabemos que, como acabamos de calcular, el voltaje en ambas es de 0,861 voltios. Sería el voltaje por resistencia. Sería... ¿Cuánto es la intensidad? ¿Cuál es la fórmula de la intensidad? voltaje sobre resistencia. Muy bien. Entonces ya le hago, Inge. ¿De cuánto me dijo que era el voltaje, perdón? Es lo que está en la pizarra, 861 voltios. 0,861 voltios. Me sale 1,23 por 10 a la menos 3. Entonces, Sería la de 12 70. miliamperios. Sí. 1,23 miliamperios. Ok. ¿Cuánto sale la de 30? 2,87 miliamperios. 2,87 miliamperios. Ok. Bien. Todos tenemos esos datos. Vamos a comprobar si todos nuestros cálculos son ciertos. ¿Sí? Tengo que compartir toda la pantalla. Listo. Entonces tenemos el circuito que habíamos estado armando. Las intensidades las voy a medir luego de la resistencia, ¿sí? Porque en un ramal, si yo lo pongo antes o pongo después, me va a dar la misma medida, siempre en cada una de las resistencias. Entonces, esto sale acá. El menos es este, pues.
Listo. Luego recordemos que esta es una resistencia en paralelo. Extiendo un poquito más. Pongo el sensor de corriente aquí. Listo. El voltaje de la fuente. Pero esa no es la única resistencia, entonces esto tengo que hacerlo un poquito más para acá. Esta resistencia viene aquí. Intensidad de corriente a la resistencia, intensidad de corriente. Y esto va a ambos ese punto. Y luego vamos, ¿dónde está la otra? Ahí está. La otra referencia eléctrica. Conectado. Bien. Sí, entonces tenemos voltajes y corrientes. Vamos a conectar, voy a darle energía. Voy a conectar la energía al sensor. Esto va a ser de 12 voltios. Esta habíamos dicho que es de 100. Esta habíamos dicho que es de 50. Esta habíamos dicho que también es de 50. Esta habíamos dicho que es de 70. Esta habíamos dicho que es de 30. Esta habíamos dicho que es de 75. Y listo, tenemos todas las resistencias. Me olvidé de conectar el solver para que funcione. Conectado el solver. Bien. Ahora vamos a conectar los elementos para que me permiten ver qué es lo que estoy haciendo. Ok, entonces voy a conectar el voltaje aquí. Voltaje aquí. Sería interesante que ustedes puedan ir haciendo el circuito a la par que yo lo hago, si es que les permite su equipo computacional. Listo. Sabía que yo había puesto un medidor de voltaje en algún lado. Ya. Entonces tenemos las medidas de cada una de las resistencias y de cada una de las intensidades. ¿Sí? Ahora, ¿qué me falta por hacer? Me falta... Voy a hacer esto súper sencillo. Voy a hacerlo así. Le conecto. Conectado. Borramos esto. Borramos esto. ¿Sí? Como pueden ustedes darse cuenta, hacer un circuito con tantos medidores es un circuito complicado. Entonces, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este va ahí. Este va ahí. Este va ahí. Este va ahí. No se me mueva. Este va. Este va ahí. Le conecto este voltímetro. Listo. Este va ahí.
Parece un perímetro. Este va ahí. Parece otro amperímetro. Ahí parece otro amperímetro. Ahí para ese voltímetro. Ahí para ese voltímetro. Y para ese voltímetro. Parece amperímetro. Ese otro amperímetro. Entonces vamos conectando. Creo que me faltó uno. Ya. Listo. Conecto este amperímetro, conecto el voltímetro, conecto el voltímetro, conecto el amperímetro. Conectado. 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 Creo que está todo conectado. Este de aquí me terminó sobrando. Listo. Vamos a ponerle un minuto para que solo sea un segundo para que sea la conexión rápido y play. Y vamos a ver las medidas que he obtenido en función de lo que habíamos definido nosotros en nuestro pizarro, ¿sí? En nuestro cálculo. Primero, el voltaje de la resistencia de 100, 8.54, en realidad es 8.055, como ya habíamos visto los decimales. La intensidad de esa corriente es 80.55 miliamperios. ¿Ok? Luego habíamos visto el voltaje de la resistencia de 100 y de la resistencia de 96, pero la resistencia de 100 es la suma de dos resistencias de 50. Entonces, ahí habíamos dicho que el voltaje es 1.972, es 1.973, y las corrientes son las mismas, que son 3945 y 3945. Bien hechos los cálculos. Del otro lado, yo tenía que la suma de las 96 es la intensidad es 41 miliamperios y estoy midiendo 4111 miliamperios en esta resistencia y por lo tanto va a ser en la otra. Entonces, ¿cuánto es la intensidad? .123, yo había dicho 1 y .288. Entonces, las resistencias que me dieron, las intensidades que me dieron de las resistencias de 70 y de 30 estaban mal en el cálculo, ¿sí? De estas dos resistencias. El voltaje es .863, nosotros habíamos hecho 8.61 por decimales, ¿sí? Y de repente todos nuestros cálculos se vuelven de verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta? Que las magnitudes de las intensidades dependen mucho de cómo yo analice el tráfico, mis decimales, ¿sí? La respuesta era 28 y ustedes me dieron 287. Entonces, tenemos que, por favor, tener en cuenta esos cálculos, ¿sí? Y esta es la simulación del circuito que acabamos de hacer y acabamos de comprobar que todos nuestros cálculos, salvo una falla de decimales al final, están correctos. ¿Ok? Estos cálculos que acabamos de hacer a mí me sirven para darme cuenta de un par de cosas, ¿sí? Y que justamente son los que vamos a ver en la teoría. Acabo de perderles a ustedes. Dejar de compartir. Listo. Entonces, lo que habíamos estado viendo nosotros era justamente cómo tenía yo que establecer el funcionamiento. Esto ya lo vimos, serie paralelo y listo. ¿Se acuerdan que yo les había hablado hace un momento del ejercicio que si yo tengo una resistencia que es mucho mayor
o que es mayor que otra resistencia en paralelo, la resistencia resultante tiene que ser más pequeña que la más pequeña, pero cercana siempre que la resistencia sea comparativamente mayor. Eso nos es útil, ¿por qué? Por lo que estamos viendo justamente en el pizarrón, ¿sí? ¿Qué significa? Que que los equipos de medición, alteran al circuito. ¿A qué me refiero con que los circuitos, los dispositivos de medición alteran al circuito? ¿Sí? A que, por ejemplo aquí, la alteración de mediciones en circuito serie paralelo. Las cargas afectan las mediciones de las divisiones de voltaje. ¿Por qué? Yo quiero saber cuánto es la carga en la resistencia 2. Y yo mido un valor si pongo el medidor en este punto, ¿sí? Si yo pongo el medidor en este punto, yo mido un valor. Pero si yo tengo otra resistencia en paralelo con R2, ¿sí? Y esta resistencia no es significativamente más grande, el voltaje de salida disminuye, ¿sí? Vamos a hacer eso de nuevo en el simulador, ¿ok? Quiero comprobarlo de manera experimental. Quiero comprobarlo de manera experimental. Esto que se ha abierto. Listo. Déjenme ponerles por acá, así les veo. Entonces, vamos a dejar esto a un ladito y me voy a llevar este voltaje. Me voy a llevar este de aquí. Voy a llevar esto de aquí. Voy a llevarme esto de aquí. Listo. Y voy a control C, control V. Esta resistencia habíamos dicho que es de 100. Ok. Entonces, a esta le voy a hacer de 200 para mejorar el ejercicio. Entonces, voy a poner control R. Y le voy a poner en paralelo con esta fuente. Luego esta también control R y le voy a poner aquí. Tengo estas dos resistencias. Esto voy a borrar. Vamos a hacer el mismo cálculo que estábamos haciendo en nuestro simulador. En nuestras diapositivas, perdón. Bien. Listo. Ok, entonces. Vamos a medir como medimos justamente la visión de voltaje. Si yo tengo aquí 100 ohmios y aquí tengo 200 ohmios y ambas resistencias están en serie con una fuente de 12 voltios, nosotros sabemos que en este punto, ¿sí? Se va a dividir la corriente, el voltaje. ¿Cuánto? ¿Sí? 8. Es decir, aquí en este punto la caída de voltaje es 8. ¿Por qué? Porque este es de 100 y este es de 200. Entonces, si yo tengo la fuente de 12 y tengo una fuente y una resistencia de 8, yo sé que la intensidad 8 son 300. Básicamente el voltaje es igual a 12. La resistencia total es igual a 300 ohmios. Por lo tanto, la intensidad total es igual a 12 dividido para 300, lo que me da 40 miliamperios. Por lo tanto, en la resistencia de 100, yo voy a tener una caída de voltaje de 4 voltios. Y en la resistencia de 200 voy a tener una caída de voltaje de 8 voltios. ¿Sí? Eso es lo que sé de este circuito. ¿Sí? Este es mi circuito de 100 y este es mi circuito de mi resistencia de 200.
¿sí? Entonces, en este punto, o el punto en el que estoy midiendo, la resistencia me ha permitido medir un voltaje de 8 voltios. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Voy a llevarme esto para acá. Si yo añado una resistencia comparable, ¿sí? ¿Qué pasa si yo añado una resistencia comparable? ¿A qué me refiero con una resistencia comparable? A que la resistencia que voy a añadir no es significativamente más grande. Pongamos que es el doble. ¿Ok? Y la conecto aquí. Y vuelvo a medir. Obviamente hay que conectarle a tierra, ¿sí? Y vuelvo a medir. Mi voltaje se ha reducido, ¿sí? 6.85. Pongamos que es igual. ¿Qué habíamos dicho si es igual? Si es igual, habíamos dicho que el voltaje se reduce de igual manera. Tengo 8 y ahora es 6, ¿sí? Pongamos que sea 300. Y run. Y ahora es 654. ¿Por qué? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Si yo tengo aquí una resistencia de 200 y aquí una resistencia de 300, ¿cuánto es el valor de esa resistencia en paralelo? Sería 200 por 300 dividido para 500. Eso es... ¿Cuánto es 200 por 300? Que son 60.000 dividido para 500. 120. 120. Entonces las resistencias entre estas dos, entre una de 200 y una de 300, es 120. ¿Sí? ¿Qué es la resistencia total que yo estoy tras? Para que nos demos cuenta un poquito mejor de eso, voy a ponerlo así, ¿sí? Es decir, añado una resistencia que no necesariamente es, ¿sí? Entonces, hagamos el cálculo de nuevo. Aquí tengo una de 100 y aquí tengo una de 100 y un poco más. Entonces, como esta resistencia y esta resistencia ya se volvieron comparativamente iguales, el valor ya se volvió igual. Si yo tengo una de 200 y otra de 200 en paralelo, lo que yo tengo es que se dividen y tengo dos de 100, por lo tanto el voltaje me daba 100. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Si yo tengo, en lugar de tener 300, tengo 30.000. El voltaje es casi 8 ohmios. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con estas mediciones? A que las caídas de voltaje que yo tengo en los elementos van a variar en función de qué elementos estén conectados a sí mismos. Por ejemplo, estos dos resistencias en paralelo que tengo aquí, la resistencia 7 y la resistencia 8, cuando está sin carga, ¿sí? Cuando está sin carga. Tengo que borrar esto. Bueno, ya, es 8. Pero de repente si conecto otra resistencia o si tengo por ahí otra resistencia en paralelo, ¿sí? Yo veo que mi voltaje va a variar un poquito. ¿Por qué? Porque esta resistencia es de 30.000 ohmios. Si pongo que sea de 300.000 ohmios, ¿sí? Voy a tener casi el mismo valor que tengo con la resistencia medida. Entonces, la idea justamente de los medidores es que las cargas como tal afectan a las divisiones de voltaje. Si yo tengo un valor aquí y de repente incluyo otra resistencia en paralelo, el valor va a disminuir en la mitad, en la tercera parte, en la cuarta parte, etcétera, etcétera, dependiendo de cuál sea este valor de resistencia. Si esta resistencia es muy alta, el valor casi no se afecta. Entonces ustedes me van diciendo, ya, tiene razón, es bastante obvio, pero ¿de qué me sirve? ¿Sí? Me sirve a mí porque yo tengo que tener en cuenta que el valor
más bien dicho, que el voltímetro ideal que usamos en la simulación, el voltímetro ideal que usamos en la simulación, no tiene carga, pero, el voltímetro real tiene una carga interna. ¿Sí? Entonces, aquí hicimos cuando este voltímetro era simulado, era perfecto, no influía sobre el circuito y por lo tanto estas resistencias, o más bien dicho, esta medición era completa, pero en las mediciones reales los voltímetros tienen una resistencia. Si esta resistencia no es comparativamente muchísimo más grande que la resistencia que estoy tratando de medir, tengo el mismo problema que tengo acá. Porque la resistencia, porque no olvidemos, el voltímetro se conecta en paralelo. Por lo tanto, la resistencia del voltímetro se conecta en paralelo con la resistencia que quiero medir. Si esta resistencia de este equipo no es muy grande, en este caso la resistencia del medidor no es muy grande, ¿sí? O no es comparativamente más grande, el valor de la medida del voltaje que está corriendo por aquí va a verse afectado. ¿Por qué? Porque va a ser dividido por la resistencia del medidor, que es justo lo que hicimos. Aquí yo tenía una resistencia de 100 y aquí tenía una resistencia de 200. Sin una carga en paralelo, eso me daba que la caída de voltaje en esta resistencia era 8. Luego le puse una igual de 200 y de repente pasó a ser 6. Luego le puse una del doble, ¿sí? Que 400. Entonces, si tenía 400 por 200, esto dividido para 600, me daba 133. Es decir, el paralelo, por más que era el doble de resistencia, el resultado del paralelo me daba 133, que era muy similar al 100 anterior. Para que me dé un resultado muy similar a 200 en esta resistencia entre el paralelo, entre esta y esta de aquí, tiene que ser muy grande, pero muy grande. En el ejercicio en nuestro Simulink nosotros pusimos una de 30.000. Entonces, si yo tengo una de 200, ¿sí? Entonces tengo una de 30.000 por la de 200 y todo esto dividido para 30, 200, me da 198,67. Es casi 200. Si hago una de 30.000, ¿sí? Si hago una de 30.000, perdón, de 300.000 por 200 dividido para 300, 200, me da 199,86. ¿Qué es lo que estoy haciendo? El mismo cálculo, ¿sí? Usando la fórmula. La resistencia en paralelo es igual a la resistencia 1 por la resistencia de M sobre la resistencia de 1 más la resistencia de M. ¿Sí? Entonces, si esta M es comparativamente igual, el valor de esta medición se afecta. Pero si Rm es comparativamente muy superior, el valor medido aquí es casi exacto, porque si esta resistencia es muy superior, el valor del paralelo es parecido al valor de esta resistencia. ¿Sí está claro lo que les estoy explicando? ¿Sí? Preguntas. Preguntas. Probablemente haya unas varias. ¿No? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces,
Si yo tengo una resistencia de 300 ohmios, ¿ok? ¿De cuánto tiene que ser la resistencia en paralelo para que, o sea, yo tengo esto, ¿sí? El valor que está en la pizarra, ¿sí? Y esta es de 300. ¿De qué valor tiene que ser esta resistencia para que la resistencia para que la resistencia que tengo cuando conecto el medidor sea de 299,999 ohmios? Señor Asimbaya. De 450.000. ¿Cómo hizo? Es que cuando hizo usted con la de 200 y que necesitaba 300.000, le dividí 300.000 para los 200, me dio 1.500. Entonces es 1.500 veces superior. Es Hice lo mismo 1500 con la de veces superior. 300. Ya, ¿cómo lo comprobamos? Explíquenos cómo lo comprobamos. Sacando la resistencia total, supongo. Ya, eso le digo. Yo tengo una resistencia R3 que está en la diapositiva y quiero saber el voltaje de la medida, ¿sí? Para que sea el voltaje de la medida casi exacto, la resistencia del medidor tiene que ser muy grande. ¿Qué tan grande para que la resistencia final sea no de 300, sino de 299,999 ohmios? Entonces, lo que estoy preguntando es, si esta resistencia es de 300 y el paralelo entre estas dos resistencias es 299,999, ¿de cuánto es la resistencia M? Usted me dijo un valor, ¿cómo lo comprobamos? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que reemplazar la resistencia total y la que tengo y despejar. Ya, muy bien. ¿Cómo sería eso? O sea, dícteme. A ver, sería 299, no, sí, .99 o bueno, .98. 999. Ajá, es igual a 300 más la resistencia que desconozco, perdón, por la resistencia que desconozco sobre la resistencia que desconozco más 300. Ya. Entonces, luego, yo tendría que, paso esto a multiplicar, ¿no es cierto? Entonces es 299,999 por Rm más 300 es igual a 300 por Rm. Entonces esto es 299,999 por Rm más 299,999. Estoy poniendo todos los decimales porque es necesario, por 300. Entonces igual a 300 por Rm. Entonces, 300 menos 299,999 multiplicado por Rm es igual a 300 más 299, perdón, 300 por 299,999. ¿No es cierto? ¿Estamos bien? ¿Cuánto sale Rm?
Usted mismo, señora Simbay. Señor Maldonado, ¿cuánto sale eso? Me salió la resistencia sería de 89.997, pero creo que estoy mal. 89.997, ¿ok? ¿Quién da más? Profe, ¿eso que está al lado de RM es un paréntesis o un...? Es un paréntesis. Inge, Entonces sí, espejo daría 1, no, porque es Inge. lo mismo. Sí, dígame. Perdón que interrumpí. Sí, sí, dígame. Esto para mí sería 89.999.700. 89 millones. confirmo, Inge, a mí me salió lo mismo. X2. De 89.999.699.75. Entonces hay que borrar esto. Serían 89.999.000. ¿Qué más me dijeron? 999.699.75. 699,75. ¿Sí? Nos damos cuenta de que tengo una resistencia de casi 90 megaohmios para que mi medida sobre la resistencia de 300 sea la que me predice el cálculo. ¿Ok? A ese nivel de mega resistencias, nosotros tenemos que tener en nuestro medidor de voltaje. ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque puede suceder que yo mida algo y yo haga el cálculo como hicimos al principio, ¿sí? Y me dice que no, el voltaje en esta resistencia tiene que ser de 10 ohmios. Perfecto. Conecto el voltímetro y mido y me dice que es de 8 voltios. Hay dos posibilidades. O hicimos mal el cálculo, en cuyo caso es simple volver al que dividí mal, porque es solo una división de dos cifras, ¿sí? Como en quinto grado de escuela. O hay un problema con mi medidor. Y si hay un problema con mi medidor, ¿sí? Yo tengo que tenerlo en cuenta. ¿Ok? ¿Qué más sabemos o qué más necesitamos saber? Que estas cosas no ocurren únicamente con el voltaje, también ocurren con la corriente, ¿sí? Lo que se conoce como la corriente remanente. La corriente remanente es entonces la resta de la corriente entre la carga total del circuito y el total de la corriente del circuito. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo una corriente remanente si se supone que todo el circuito cierra? La idea es que justamente por la segunda ley de Kirchhoff yo tengo que las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Y como las corrientes que entran y las corrientes que salen dependen mucho de las cargas resistivas que yo tenga, por ejemplo, aquí por esta resistencia R1 está pasando toda la carga que me da la fuente.
Pero a partir de aquí yo tengo la división de estas cargas, de estas corrientes de carga. ¿Por qué? Porque esta corriente va a tener que pasar por esta carga, esa corriente va a tener que pasar por esta carga, luego aquí se divide porque sale para esta carga y sale para esta carga, etc. Entonces, en buena lid, en condiciones ideales, la corriente total tiene que ser la suma de la corriente 3 más la corriente RL2, que me da la corriente 2. Y la corriente 2 más la corriente RL1 tiene que darme la corriente total. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo este tipo de consideraciones, yo tengo que darme cuenta de algo, aparte de lo que me había dado cuenta ya en el medidor de voltaje. Si yo tengo estas tres resistencias, de 12, de 6,2 y de 6,2, ¿qué es lo que está sucediendo en el punto A y en el punto B? ¿Quién me dice? Señor Fuertes, ¿qué está pasando en el punto A y en el punto B? Si solo considero que tengo una fuente de 24 voltios y una resistencia de 12, de 6,2 y de 6,2. ¿Qué está pasando en el punto A y en el punto B? Teóricamente, ¿qué le pasa a la corriente? Se mantiene constante. Teóricamente. Entonces, ¿qué está pasando en el punto A y en el punto B? ¿Cómo? Dije? No entiendo muy bien la pregunta. Tenemos solo esas tres resistencias, la R1, la R2 y la R3, ¿no es cierto? Y sabemos que la corriente se mantiene, que es la corriente total del circuito. ¿Qué estoy midiendo en el punto A y qué estoy midiendo en el punto B? No sabría responderle. Lo acabamos de hacer en el ejercicio anterior. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estoy midiendo? O sea, estaríamos poniendo una carga para medir la intensidad. Podrías, sí. O sea, de hecho es eso, pero lo que no estoy hablando ahorita de cargas. Solamente tengo la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. ¿Qué estoy midiendo en el punto A y en el punto B? ¿O qué debería estar midiendo en el punto A y en el punto B? No sé la respuesta ahí. ¿Quién le ayuda? Señor Torres, ¿qué estoy midiendo en el punto A y en el punto B? El voltaje. Exacto. Porque si tengo tres resistencias en serie, lo que tengo es divisores de voltaje. Entonces, la idea de las corrientes remanentes es las corrientes que a mí me sobran cuando yo he hecho una medición. En este caso, la corriente del ramal 1 y la corriente del ramal 2 están pensadas para ser las corrientes que pasan por la resistencia del medidor. ¿Sí? Es decir, básicamente, esto es una toma de energía y esto es otra toma de energía fruto de la división de esta fuente. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero yo con que en I3 tengo una corriente remanente? En I3 es lo que está sucediendo es que es la corriente que sobra cuando yo he hecho una medición del circuito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una resistencia aquí y a tierra, aquí yo tengo una corriente. ¿Qué puede haber aquí? ¿Un medidor? Claro, pero también puede haber otro circuito.
Aquí en este punto yo tengo otra caída de voltaje. Entonces, ¿puedo aquí conectar un medidor para saber cuánto es? Por supuesto, pero aquí puede haber otro circuito. ¿Sí? Aquí puede ser una resistencia u otro circuito. ¿Qué es lo que hacen los adaptadores o lo que hacen nuestros cargadores de celular? Toman la corriente alterna que nos llega del enchufe, ponen resistencias porque la división de voltaje es constante, no importa qué corriente estemos aplicando. Ponen este tipo de resistencias para dividir el voltaje y de una de esas tomas nos devuelven a nosotros energía, obviamente con otras consideraciones. Pasé de la energía alterna a corriente continua, le quité las pulsaciones, le hice recta, bla, 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 bla. Pero eso es lo que estamos haciendo. Entonces, yo estoy aquí imprimiendo una corriente, fruto de esta fuente. Si yo pongo un ramal, sea un medidor, sea otro circuito, la corriente se va a dividir aquí. Si aquí yo pongo un ramal en el otro divisor de voltaje, aquí yo tengo otro corriente. Entonces, la corriente de este y la corriente de este me tienen que dar similar a la corriente total, pero hay una corriente que sobra, que es esta. Esa corriente que sobra, que no estoy considerándola para que active ningún ramal, es lo que se llama corriente remanente. ¿Sí? Finalmente, en la última dificultad que nosotros tenemos en las mediciones, es donde pongo la tierra, me dice cuál es la polaridad de mi circuito. Si yo tengo la tierra aquí, en D, ¿qué quiere decir? Que en el punto D yo estoy midiendo 0 voltios. En el punto C, yo voy a tener un voltaje positivo, ¿sí? En el punto en el punto E, voy a llamarlo E, voy a tener un voltaje positivo, en el punto B un voltaje positivo y en el punto A un voltaje positivo. Pero si en lugar de tener la tierra en D o el 0 voltios en D, lo tengo en el punto E, todo lo que esté por encima del punto E, y por encima me refiero conectado directamente al positivo de la fuente, es un voltaje positivo. Y todo lo que esté por debajo del punto E, y por debajo me refiero a conectado en el negativo de la fuente, va a tener un voltaje negativo. ¿Sí? Se nos terminó la clase. El día sábado vamos a hacer estas comprobaciones en la simulación y vamos a ver que lo que hicimos en el ejercicio del principio, que es ir de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo, tiene un nombre y una aplicación muy importante a nivel de circuitos electrónicos. Preguntas sobre lo que hemos visto el día de hoy. Bien, si no hay preguntas sobre lo que hemos visto el día de hoy, por favor revisen sus apuntes. No se olviden que la bibliografía ya está en el Teams, entonces pueden consultarla en todo momento. Y nos vemos el día sábado. Por favor, revisen las fórmulas que hemos ido aplicando. Vayan escribiendo un formulario pequeñito. No van a utilizarlo durante el examen, pero vayan escribiéndolo, porque son un montón de fórmulas sencillas y ahorita ya sabemos la ley de Ohm y todas sus aplicaciones. Entonces, para el día, cuando pasemos a capacitancias, cuando pasemos a semiconductores, ya tiene que ser como el Padre Nuestro la ley de Ohm. Y si no lo es, vamos a tener problemas. ¿Ok? Entonces, revisen las fórmulas que hemos visto, revisen la bibliografía, revisen los apuntes y nos vemos el día sábado. Que tengan un buen día. Inge, una preguntita claro. en base al deber. Si en un ejercicio tengo, datos que con las fórmulas no encuentro, o sea, con las fórmulas no me dan un valor, un valor
porque me tendría dos incógnitas. Puedo crear con las fórmulas dos ecuaciones, ¿verdad? Y con esas Claro. ecuaciones encontrar. Eso. Ujú. Sí. Gracias. Todos los ejercicios tienen una solución y a veces sí. Tengo dos variables. Tengo que comenzar a determinar, a ver, si pongo esta variable en función de la otra, va a salir cosas así. Sí, sí. La idea es que apliquemos las matemáticas que ya conocemos sobre las fórmulas que ya hemos visto para obtener los resultados deseados. ¿Ok? Sí, Gracias, no se Inge. olviden, estas fórmulas son solo multiplicaciones y divisiones. Sí las hay estas fórmulas que tenemos que integrar, sacar otras cosas, pero eso es para corriente alterna, nosotros no nos vamos a meter ahí. Señor Carrión. Sí, Inge, una pregunta con respecto a las bibliografías. ¿Cuál es el libro principal del curso? Todos. Ahorita estamos usando, o sea, ahorita en la parte que estamos hablando de conceptos, es el libro de Principios de Circuitos Eléctricos de Boylestad. Ese es para esta parte de la materia, es ese libro que estamos utilizando para ejercicios, para la teoría, etcétera. Luego, cuando ya hablemos de semiconductores, es el otro libro de Boylestad, que son Principios de Circuitos Electrónicos, y el libro de Floyd, que son circuitos, igual, fundamentos de circuitos electrónicos. Ahí, como usted puede darse cuenta, y comenzamos desde los semiconductores. Les puse un libro adicional que no está en la bibliografía, que es un libro que es muy, muy buen libro, que es un compendio de todo, ¿sí? Entonces, que sirve para complementar la teoría, pero obviamente los libros de Boylestad y de Floyd son los libros principales, digamos. O sea, en este caso no es que solo sacamos todo de un libro y que los otros son para deberes, no. La teoría es un compendio de todos los libros que estamos manejando. Entonces, pero por ahora el libro de circuitos eléctricos de Boylestad es nuestra bibliografía principal. Por eso es que sacamos de ahí el deber, ¿sí? Preguntas adicionales. Ya, Inge, muchas gracias. No hay de qué. Revisen los libros, por favor, revisen que puedan acceder a los libros para que puedan, obviamente, no solo hacer el deber, sino también consultar la materia, dudas, etcétera, etcétera. Porque obviamente nosotros estamos viendo aquí los conceptos más generales. Probablemente ustedes, si revisen la bibliografía, les surjan preguntas y eso es lo bonito de hacer clase con estudiantes y no solo yo hablar solo a la pantalla. A los estudiantes siempre se les ocurren preguntas que al profesor no se le han ocurrido y resolverlas hacen que ustedes aprendan más, que eso es justamente el objetivo de todas estas clases. Entonces, revisen la bibliografía, revisen sus apuntes, no se descuiden del deber, por favor. Sí, es en grupo, pero es un conjunto medio grande de ejercicios. No son difíciles, pero les va a tomar su tiempito. Entonces, no se descuiden, no se olviden, es para el sábado siguiente. No los hagan todos el viernes anterior, ¿sí? La idea es que sea una forma de aprender y practicar y no de no dormir, ¿ok? Entonces, no se descuiden en los ejercicios. Si encuentran un ejercicio complicado o algo, me preguntan o ponenla como les había, la idea sería de que pongan su duda en el chat de acá del equipo y de tal manera que, qué sé yo, el ejercicio 32 no tengo idea cómo resolver. ¿Cómo se hace el ejercicio 32? ¿Alguien tiene una idea? Capaz yo no respondo el mensaje, pero si otro compañero, yo lo hice de esta manera, otro compañero, no, yo hice de esta otra manera, o alguna compañera, no, pero me parece que tenemos que comenzar por acá, ¿sí? Puede que no sean del mismo grupo, pero estamos generando conocimiento, que eso es lo importante. Entonces, eso, tratemos de utilizar todas las herramientas y hacen eso en lugar de por el chat de Teams, por WhatsApp, no tengo ningún inconveniente. La cosa es que tratemos de romper la idea de que, o al menos para nuestras clases, estamos todos en el mismo grupo y todos nos ayudamos. ¿Sí? Y ya esperemos que el siguiente semestre podamos volver a la facultad y ahí sí todo es más fácil. Ok, entonces, si no hay preguntas adicionales, nos vemos el día sábado. Que tengan un buen día. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.